Gracias, Lucho, como siempre, por el pase. Buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a Diálogo Abierto. Estamos ya a mitad de la semana. Hoy vamos a tener un programa especial, por llamarlo de alguna manera, pues vamos a tener a los representantes de los tres gremios más importantes del país: la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias y ADEX. Estos tres gremios se han unido para tratar de hacerle llegar al gobierno una serie de propuestas que analizan, por decirlo de alguna manera, los principales nudos gordianos que existen en el país y que lamentablemente no se han podido resolver en todo este tiempo, ni siquiera con causa o con el contexto del Bicentenario. Entonces vamos a escucharlos porque es muy interesante el documento que han traído. Hay además datos muy interesantes y relevantes que usted tiene que conocer y los vamos a tener en este programa especial, en el primer bloque y también después. Y al finalizar el programa hablaremos acerca de un término que usted seguramente no tiene como muy familiar, pero es el sentido de pertenencia. Finalmente, ¿qué es lo que hace que una persona se sienta peruana, más allá del fútbol, más allá de la gastronomía? Sobre eso hablaremos también con una persona que se ha dedicado a este tema, así que no se vayan porque son dos grandes temas interesantes. Y sin más dilación, vamos a hablar hoy día justamente de las noticias que le quiero presentar a modo de un tuit. Vamos a ir con la primera. Bueno, la primera tiene que ver con el hecho de que el Perú, a partir del próximo año, justamente va a ser sede de la APEC en su versión 2024. Lo interesante de esta versión será que va a ser descentralizada. El evento se va a desarrollar en sedes como Arequipa, Lima, Ucayali y obviamente también el Cusco. Es importante porque, como ustedes saben, toda la economía vinculada con el Asia-Pacífico es una economía pujante con la que el Perú tiene un contacto importante justamente por el sentido geoespacial y obviamente también económico. Así que el Perú sea, obviamente, históricamente, va a ser además sede de este evento, nos pone otra vez en una situación relevante y de mucha expectación. La siguiente. Muy bien, la siguiente está vinculada a que, como ayer hablábamos con el abogado Rodríguez, en todo este asunto de el análisis que se está dando acerca de esta organización criminal en donde está vinculado el expresidente Castillo y familiares, obviamente también amigos, como el señor Salazar. Hoy el Poder Judicial ha indicado que en el caso de Fray Vázquez Castillo cuenta con orden de ubicación y captura a nivel nacional e internacional. En este caso es directamente que se está trabajando no solamente en el país, sino también internacionalmente y probablemente la Interpol también esté buscándolo. Importante hacer esa aclaración. La siguiente. Este es un caso que se dio en el año 2022, el caso de una ciudadana mexicana que viaja al país a encontrarse con alguien que supuestamente con el que supuestamente había iniciado una relación amorosa. Esta persona finalmente terminó involucrada en un asesinato muy cruento. Hoy esta persona, Juan Villafuerte, ha sido condenado a 35 años de cárcel justamente como pena por haber atentado contra esta ciudadana mexicana. Y la última tiene que ver con una situación muy particular que hoy se hizo viral en las redes sociales y está relacionada con unos restos que hoy sabemos que son de naturaleza prehispánica y que también se han involucrado con eventuales extraterrestres o figuras no humanas. Lo cierto, como decía, es que hoy la ministra de Cultura ha indicado que estos son restos prehispánicos que de alguna manera están asociados al país y que salieron de manera ilegal. Esto es una situación muy particular que requiere más tiempo y seguramente la vamos a desarrollar en los siguientes programas de la semana. Así que bienvenidos a Diálogo Abierto, con esto empezamos. Muy bien, como les había indicado, tenemos un programa especial porque tenemos aquí con nosotros en el set a los tres representantes de los gremios empresariales más importantes del país. Está con nosotros el señor Luis Salazar Nishi, en representación de la Sociedad Nacional de Industrias. Él es el presidente de esta institución. También la señora Rosa Bueno,
presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, y obviamente el señor Julio Pérez Albán, presidente de ADEX. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Vienen a hablarnos de una serie de planteamientos y de medidas que quisieran hacer llegar, o es que ya se ha hecho llegar al gobierno, y que de alguna manera está tratando de sacarnos de esta situación de inercia en la que lamentablemente ya estamos más de 10 años. No sé por cuál podríamos empezar, porque he visto unos documentos que son muy importantes. Ustedes empiezan hablando del gran drama que tiene el país, y es la informalidad, que probablemente fue justamente el principal nudo gordiano que tenemos que enfrentar, ¿no? El Perú es un país que tiene informalidad no solamente laboral, sino también empresarial. Tenemos economías subterráneas, economías que están de alguna manera vinculadas con una suerte de estructura que curiosamente es más eficiente que la formal. No sé por cuál empezamos para que nos comenten cuáles serán las soluciones a ese gran problema. Podemos empezar por la dama. Por favor. Gracias, Maite. Desde la Cámara de Comercio tenemos una visión de desarrollo del país de largo plazo y estamos analizando y haciendo llegar propuestas de políticas públicas. Hemos trabajado primero en lo que es fortalecimiento de la democracia y hemos presentado a debate 15 propuestas de modificación del capítulo político de la Constitución. Hemos priorizado 5 buscando devolver integridad y eficiencia a los representantes del país, sean congresistas, gobernadores regionales, ¿no? Y esta propuesta incluye 2 medidas. Una de ellas es la reelección. Pensamos que debe mejorarse el trabajo de los políticos. Nosotros creemos que el país y los empresarios tenemos una voz en materia de política y por eso estamos haciendo estas propuestas. También estamos proponiendo bicameralidad para ayudar a la reflexión normativa que tanto necesita el país. También tenemos un pilar que es el fortalecimiento del libre mercado, y este esfuerzo de este trabajo que hemos hecho de la revisión de la Constitución económica del 93 ha terminado en este libro que te voy a entregar ahora, en el que tratamos temas tan importantes como la actividad empresarial del Estado. Ahora estamos pasando por un tema complicado, ¿no es cierto?, con que el Estado quiere nuevamente hacer actividad empresarial sin la transparencia necesaria. Lo puede hacer, aunque debe ser lo excepcional, pero se tienen que respetar las reglas de competencia. Claro, específicamente nos estamos refiriendo a lo de Petroperú. Exacto. ¿Es cierto? Sí. El otro pilar que estamos trabajando es el tema de seguridad ciudadana y el último es el tema de tu pregunta, que es el de informalidad. Este proyecto está todavía en evolución, pero ya en el 2019 la Cámara de Comercio presentó una propuesta para con algunas ideas para mejorar los temas de atracción a la formalidad de los grandes sectores. En el Perú son casi el 80% de las empresas que están en informalidad. Entre ellos está, por ejemplo, la unificación del régimen tributario, ¿no? Claro. Olvidarnos de estos regímenes especiales, etcétera, que lo que hacen es generar más confusión que ayuda. Por ejemplo, el tema de las microempresas, puedes estar hablando de 20 trabajadores, ¿no? Y el hecho de que tengan que dar se me dio el nombrecito, pero el 10%, 5%, 6% de los ingresos de la compañía a los trabajadores tampoco es viable. Entonces, en la formalidad lo que nosotros proponemos es que quitarle carga tributaria y laboral a las empresas para que puedan formalizarse y generar también cadenas de valor a través de las empresas formales, ¿no? Sí. Siguiendo con el tema de la informalidad, señor Salazar, usted además representa a las industrias. Uno de los grandes problemas justamente para lograr que se formalice la masa laboral en el Perú es los costos laborales, que son altos. Y últimamente hemos visto que hay toda una tendencia, y aquí quisiera en verdad que ponderemos la situación. El derecho laboral es intuitivo, busca proteger al trabajador, pero a veces esa protección mal entendida se traslada y se convierte en sobrecostos, que al final del día termina perjudicando a quien queremos proteger, porque si partimos de la idea de que en el Perú hay informalidad y es una porción muy pequeña de empresas formales las que pueden darle estos beneficios,
terminamos beneficiando a nadie. De acuerdo. Primero, muchas gracias por esta invitación. El tema de la informalidad es como ese gran elefante que tenemos dentro de la sala y nadie lo quiere ver, ¿no? Y todos pasamos de costadito para que no nos aplaste, pero no hablamos nada de él. Mira, desde la Sociedad Nacional de Industrias nos ha tocado recorrer el país y hemos encontrado en las regiones este problema de Lima, pero potenciado a la N. Vemos regiones como, por ejemplo, Huancavelica, que tienen por encima del 95% de informalidad. Y la pregunta es, ¿cómo se combate la informalidad? Muchos creen, inclusive dentro de ellos un ex ministro de Trabajo, que hablaba que el tema de la formalidad es un tema que tenga que tratarse dentro del Consejo Nacional de Trabajo y buscar algún tipo de regulación para ello. Lamentablemente no es así. La informalidad laboral no se va a arreglar con una ley, y menos ser discutido dentro del Consejo Nacional de Trabajo, donde no están representados los trabajadores informales, que son el 80%, Maite. Los que están representando a los trabajadores ahí representan solo el 5% de la masa laboral. Entonces, desde la Sociedad Nacional de Industrias, ¿qué estamos pidiendo? Que la informalidad sea combatida a través de inversiones productivas en las diferentes regiones, incluye Lima también. No hay otra forma que no más que la inversión productiva para combatir la informalidad. Y te pongo un ejemplo claro. Ica es la región menos pobre y es la región donde menos informalidad hay, y hoy no consigues a un empleado si pones un negocio y quieres contratar a un colaborador. No lo consigues porque todos están empleados. Y la pregunta es que Ica sacó una ordenanza regional para convertir a todos los informales en formales. No, llegó la inversión. Llegó la agroindustria, se desarrolló el negocio, el trabajo, y hubo mucho trabajo y trabajo digno. Conclusión, si queremos hablar de corregir la informalidad en el Perú, que mucho daño nos hace en el avance de nuestro país como economía, tenemos que buscar inversiones productivas. Y para eso la Sociedad Nacional de Industria está empeñada en desarrollar una visión de largo plazo. En el Perú decida crecer para los próximos 50 años, pero definiendo rutas estratégicas para ese crecimiento. Sí, señor Pérez, obviamente entiendo que usted coincide con la posición de la señora Bueno y el señor Salazar, pero en particular en el documento que han compartido con nosotros también hacen énfasis en algunas medidas concretas para poder justamente revertir esa informalidad. No sé si nos puede comentar alguna de estas. Así es. La informalidad es un cáncer, digamos, y para atacar ese cáncer tenemos que saber las causas, conocer las causas para aplicarle el remedio respectivo para curarlo, ¿no? Una de ellas es, como tú mencionaste, los sobrecostos laborales, ¿no? Y otros temas más, productividad. Como hablábamos en la charla hace un momento, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no promueve el empleo. Están en otras discusiones y el tema central es la promoción del empleo. Bien lo ha mencionado Jesús. ¿Por qué Ica no tiene pleno trabajo? Porque hay inversión, hay oportunidades de trabajo. Entonces, ¿cómo replicamos eso, lo que ocurrió en Ica? Obviamente es el sector agroindustrial, pero hay otros sectores que pueden, digamos, crecer en provincias y replicar eso en provincias y en las regiones, y tener más formalidad, ¿no? Que eso es lo que queremos. Ahora, la informalidad lleva como satélites narcotráfico, corrupción, trata de personas, X problemas. Entonces, es un cáncer que nos está corroyendo como sociedad. Tenemos también una propuesta referente al manejo del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Cómo así? ¿Cuántos ministros han pasado por el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo? Nosotros somos asiduos, o éramos asiduos concurrentes porque nos convocan. Y creemos que debe haber una autoridad fija elegida por 5 años, ¿no? Autónoma, que regule y que convoque abiertamente y que sea elegida por los trabajadores, por el Ejecutivo y por los gremios, ¿no? Claro. Y así vamos a mantener una continuidad y realmente una continuidad técnica. La persona tiene que ser completamente técnica para aprovechar todo digamos, las ideas que podemos aportar, ¿no? En uno de las informaciones, de los cuadros interesantes que nos han compartido de ADEX, señor Pérez, se indica pues que solamente el 24% de trabajadores está en una lógica formal. Y si vamos a las unidades productivas, que son las empresas justamente... Más del 80%. 13% son formales, 87% son informales, o sea, es un drama nacional. Lo que tenemos que reconocer es que el Perú es un país informal. Dejémonos ya de tantas, digamos,
cosas y fantasías, y el Perú es una economía informal. Ahora, desde el punto de vista de los trabajadores, ustedes han indicado, está el tema de los sobrecostos, y aquí está el cuadro justamente, ¿no? Que en verdad es abrumador. Solamente 24% de los trabajadores en el Perú son formales, pero lo más dramático, también las unidades productivas, las empresas, digamos, los microempresarios que también dan trabajo a otros, solamente 13% son formales, y eso es un drama. Están los sobrecostos laborales, pero también están temas vinculados a la productividad de las unidades, de las empresas. Allí, ¿qué medidas están proponiendo ustedes? Porque, por ejemplo, desde el punto de vista del comercio exterior, de la exportación, hay estándares que hay que cumplir. A veces no son fáciles de alcanzar. El otro día conversábamos con representantes, por ejemplo, de empresas agroexportadoras de la zona de la selva, del oriente del Perú, y decían que están muy preocupados porque la Comunidad Europea les ha levantado barreras y ya no pueden llegar al tiempo. ¿Qué hacemos con ese tipo de exigencias que lamentablemente no estamos cumpliendo? Capacitación a nuestros trabajadores. Hay un ejemplo que yo siempre repito, ¿no? Un trabajo X lo pueden hacer 100 peruanos. Ese mismo trabajo lo hacen 68 colombianos, 38 chilenos, 28 surcoreanos y 18 norteamericanos. O sea, nosotros creo que tenemos las mismas capacidades que ellos para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces, lo que falta es capacitación, y eso se hace con acompañamiento a las MIPES. Las MIPES suman más de 2.200.000 empresas, ¿no? Que son la gran mayoría de empresas. Tenemos que hacerlas crecer, medianas y luego grandes. Eso es lo que se busca. Entonces, si no tenemos un programa de acompañamiento para la formalización y capacitación de estas empresas, nunca vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Exactamente. Y para ya ir al siguiente tema, que también me parece que es bien relevante en sus propuestas, el de la educación, ¿no? También hay un dato importante, miren, para los que nos escuchan, porque es dramático, esto es una radiografía del Perú. 3 de cada 10 egresados del colegio acceden a educación superior en el Perú. Si nos comparamos con, por ejemplo, Chile, ahí son 8 de cada 10. Y si nos comparamos con México, 5 de cada 10. El mismo caso es Colombia. Y en el Perú, solamente 3 personas que salen de la escuela, de 10, logran entrar a la educación superior. Entendiendo por educación superior, universidad y un instituto. Claramente, tenemos un gran problema porque seguramente no le estamos dando oportunidades a nivel nacional a los jóvenes de que encuentren una posibilidad justamente de encontrar no solamente su vocación, sino obviamente en el mercado, lo que demanda el mercado. ¿Qué propuestas tienen al respecto? No sé. Yo un poco lo primero es tener una política de educación que venga desde el gobierno. Se han hecho esfuerzos, por ejemplo, con el tema de SUNEDU, porque de esos 3 peruanos que acceden a una educación universitaria superior, la pregunta es cuál es la calidad de esa educación, si efectivamente se están formando para ser trabajadores productivos, ¿no? Entonces hay universidades que funcionan y que probablemente los que estamos sentados aquí en nuestras empresas ni siquiera los entrevistamos porque sabemos que la calidad de su educación no es suficiente. Yo creo que es ya tiempo de que dejen de lucrar con el sueño de los peruanos y busquemos una educación de calidad. Pero el tema no solamente es aquí, podemos ir un poquito más allá. En la educación escolar, que es la más importante para la formación del individuo, tenemos iniciativas de reincorporar al magisterio 14.000, 3.000, aunque sea uno solo, que no cumpla el tema de la meritocracia, que se haya resistido a pasar un examen o si lo dio, jaló, entonces en realidad no vamos a poder tener la capacitación necesaria para que nuestros jóvenes sean realmente productivos en las unidades empresariales o productivas a las que van, ¿no? Sí, antes ahí, como te digo, lo importante es trabajar en una política de Estado con la educación y dejar de que por temas, me imagino que políticos o de intereses particulares, no se vea el daño que se le está haciendo a la población por no tener una política universitaria y una política escolar adecuada. Exacto. No sé, vamos a ir al corte y después les pediría que sigamos hablando de este tema. Ustedes son además empresarios, a ver si lo que el mercado les ofrece desde el punto de vista de nuevos profesionales está vinculado con sus necesidades. Tal vez hay una brecha que hay que ver cómo los acercamos. Esto es Diálogo Abierto. Vamos a hablar con este programa especial.
Muy bien, seguimos conversando con los presidentes de tres gremios relevantes en el país, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima y ADEX. Vamos a retornar entonces con la Sociedad Nacional de Industrias. Adelante, señor Salazar, lo escuchamos. Ok, a ver, yo quería comentarles que el día de ayer en el Congreso de la República se ha presentado el proyecto de ley de la nueva ley de industrias en el Perú. Y a ver, ¿de qué consta este proyecto de ley? Nosotros hace 2 años venimos recorriendo el país buscando cómo desarrollar las regiones para construir un país más homogéneo con una visión de desarrollo. La conclusión es que el Perú no ha decidido hasta hoy cómo crecer. Y no ha decidido si tiene algunos sectores estratégicos de su manufactura al cual hay que impulsar y hay que desarrollarlo para los próximos 50 años. Lo que busca la ley es encontrar estos sectores estratégicos e impulsarlos a través de una política nacional en el que podamos confluir absolutamente todos los sectores. Esto obviamente generará desarrollo, inversión productiva en las regiones. La ley de industrias tiene 3 enfoques estratégicos. El primero, que es visualizar una política industrial, pero sectorial, definiendo que la industria manufacturera tiene diversos sectores y que cada una de ellas debería tener un tratamiento especial. Y el segundo es con un enfoque territorial. Lima concentra el 60% de la producción nacional. Si queremos construir un país homogéneo, no podemos seguir concentrando toda la producción en Lima. Hay regiones, la mitad de las regiones, Maite, del país, no llegan siquiera al 1% en participación de manufactura. Eso trae mucha pobreza, eso trae mucha informalidad. Hay una correlación directa entre lo que es desarrollo de manufactura y desarrollo del índice de desarrollo humano de la población, es decir, calidad de vida. A mayor manufactura, mayor calidad de vida de la población. Es lo que buscamos. Y en este proyecto de ley seguramente están abordando el asunto del mercado, ¿no es cierto? Es correcto. Laboral. ¿Cómo es que estas líneas productivas van a de alguna manera generar nuevo trabajo? Yo te decía hace un rato que la informalidad no se va a acabar con una ley, se va a acabar con inversiones. Y es justamente lo que buscamos. Pero a ver, veamos cuál es el tejido empresarial de nuestro país. 99.4% son micro y pequeños empresarios. Solo el 0.1 es mediano y el 0.5 es gran empresa. O sea, esto es algo raro que pasa en nuestro país. Y de esos micro y pequeños empresarios, casi 2,5 a 3 millones, Maite, están en un nivel de subsistencia. Es decir, yo recuerdo que Rolando Arellano siempre habla que el Perú es un país de emprendedores. Es cierto, somos el país con más emprendimientos. Pero si separamos esos emprendimientos de subsistencia, que son casi 2,5 a 3, y de los que realmente buscan un desarrollo con una visión de desarrollo hacia el futuro, la pregunta es en qué país estamos, ¿no? Y esa subsistencia genera demasiada informalidad. Exactamente. Y para ver en qué país estamos, el otro tema que también han buscado abordar ustedes es el de la competitividad. Este es un término que antaño no es mucho, hace unos 5 años atrás o 10 años atrás. 2016. 2017 era el tema, ¿no es cierto? Teníamos un Consejo Nacional de Competitividad, ahora hay un Consejo Nacional de Competitividad privado. ¿Cómo estamos en competitividad y por qué es importante? No sé quién nos puede explicar de manera sencilla, Sí, señor Pérez. hay un cuadrito, no sé si Sí, tenemos ahí un cuadro, tal vez si lo podemos compartir. Perú, este es un componente que se desagrega. El Plan Nacional de Competitividad y Productividad ahí lo tenemos, empezó, ¿no? claro. Esas son las medidas, pero esos son los elementos están en vinculados un a la avance del competitividad. 42.8%, ¿no es Así cierto? Entonces, este plan de competitividad se desarrolló con un horizonte hasta el año 2030. Así es. Vino la pandemia, que todos estamos de acuerdo, hubo un bache, pero tenemos que retomar esto rápidamente. No podemos quedarnos en ese 42.8%, ¿no? Y esto está relacionado a estos niveles de avance de estos lineamientos que se habían dado, ¿no? Hay infraestructura, bueno, parece alto, pero capital humano, lo que venimos hablando, 35% de avance. Comercio exterior, a pesar de que batimos récords en exportaciones, estamos todavía en 32.1%. Falta desarrollar mucho más. Y acá tenemos que trabajarlo en base a acelerar estos cumplimientos. ¿Cómo? Claro. Se ha visto tener, digamos,
llegar a desarrollar la innovación y tecnología. Claro, la competitividad, digamos, este es un índice global. Así es. Que está compuesto por subíndices, ¿no Así es es. cierto? Infraestructura, capital humano, innovación, Así es, así en fin, comercio exterior. Se supone que los países que han logrado un nivel de calidad de vida altísimo, que dicho sea de paso están vinculados con los de la OCDE, tienen estos componentes en un nivel óptimo. Como usted decía, señor Pérez, hemos avanzado, pero para el tiempo que queremos llegar a la OCDE estamos muy atrasados. Nosotros deberíamos estar en 62 puntos y algo por ciento de avance. Entonces, la meta debería ser lograr ese 62 el año 2025. Ya. Y acá hay que agregar cosas nuevas a este plan de competitividad, hacer un nuevo plan de competitividad, no borrar sino Ya. adaptar lo nuevo y con eso nuevo llegar sí al 2030 cumpliendo el 100%. Esa debería ser la meta para que esto se refleje en las regiones, ¿no? Porque Ya. siempre hablamos de que todo se concentra en Lima. Lima no es el Perú. ¿Y cuáles son esos nuevos elementos? Pero, Sí. a ver, pero ¿cómo es que podemos definir si somos o no un país competitivo? Y que te voy a poner algunos ejemplos de sectores donde estamos perdiendo competencia y cada vez estamos saliendo más del mercado. Por ejemplo, en el sector pesca y acuicultura, ¿correcto? El Perú tiene 3.100 kilómetros de litoral. Ecuador tiene mucho menos. Nuestro vecino del sur, bueno, sí tiene litoral, pero ambos países nos están llevando una ventaja tremenda y ahí viene el tema de la competitividad. Tú sabes que Ecuador exporta anualmente más de 10.000 millones de dólares en pesca de consumo humano y el Perú solamente escasamente 1.500 y Chile casi 7.000. Pero mira lo que viene, lo que te voy a comentar. Uno de los productos de más exportación de Ecuador es el famoso atún enlatado, en conserva, procesado. Pero ¿sabe dónde es ese atún, Maite? Es peruano. ¿Y dónde se pesca? En el Perú. ¿Y por qué no se produce o no se industrializa en el Perú? Porque el Perú pone tasas de impuestos para ese producto, esa materia prima para procesarse. Ecuador no. Da libre impuesto y la materia prima se va a Ecuador y de ahí se exporta. Entonces, el Perú está perdiendo competitividad. Ese mismo ejemplo te lo puedo llevar al sector textil, que Centroamérica está exonerando de impuestos a la renta para todos los que quieran invertir en textil y confecciones. Muchos peruanos ya están pensando irse para allá. Claro. Y hoy nos lleva gran ventaja. Y te podría dar ejemplos de diversos sectores de la economía en la que el Perú está perdiendo competitividad, ¿no? Sí, adelante. Sobre ese tema, yo creo que es importante, primero, que el gobierno, retome el plan de competitividad y tome algunas medidas para mejorarlo. Por ejemplo, la brecha de infraestructura es altísima en el Perú. Así es, Entonces, todavía. yo creo que las empresas necesitan que se les allane la cancha, por ejemplo, con temas de infraestructura. Ahora, por ejemplo, presentamos 7 proyectos que están priorizados en el plan de competitividad y desarrollo, que están en promedio en 85%, no, mentira, en 75% de avance, ¿no? De ejecución. Bueno, hay que tomar esos proyectos, ver qué está pasando y que ese último tramo para que sean una realidad, porque estás hablando de carreteras que ayuden, por ejemplo, Claro. el tema regional, porque hemos hecho un esfuerzo impresionante para suscribir tratados de libre comercio, sin embargo no los podemos aprovechar en el tema de lo que en ese momento se llamaba la agenda hacia adentro. Nos quedamos y se trabajó en el Plan Nacional de Competitividad. Yo creo que los empresarios necesitan las condiciones para poder desarrollar sus negocios de manera adecuada. Tramitología. El tema, creo que lo mencionaba Julio, de las autoridades para poder, SENASA, DIGESA, etcétera, que la tramitología es enorme. Y ahí no vemos un esfuerzo del gobierno en retomar estas actividades, ¿no? Claro, ahora lo importante de estas propuestas es que van a trascender el actual gobierno. Ustedes están pensando en un largo plazo y eso es lo relevante de que se hayan unido estos 3 gremios, es importante. Y uno de los puntos con el que empezamos, la señora Bueno empezó además con ese tema, es el asunto de la institucionalidad. Y si algo está quedando claro hoy en el Perú es que, como antes se decía, por un lado, cuerdas separadas. Por un lado la economía y por otro lado la cuestión política, y hoy día nos hemos dado cuenta que esa situación es insostenible, es mentira. Si no funciona el lado político,
hay un gran retroceso en lo económico, porque justamente, por ejemplo, estamos hablando del tema de qué pasa con la constitución económica, este tema de la subsidiariedad económica, el tema de Petroperú es una situación, pero en general necesitamos reforzar la institucionalidad que está muy golpeada. ¿Ahí qué medidas plantean ustedes? Bueno, no sé si empezamos contigo o con... de repente que lo que nosotros, y eso es un análisis que hicimos desde la Cámara de Comercio, por qué este crecimiento sostenido de los últimos años no había logrado llegar a todos los sectores de la población con servicios, etcétera. El tema de competitividad tampoco, la brecha de infraestructura estaba altísima. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Por qué tenemos estos problemas? Y vimos que el problema estaba un poco más adelante, ¿no? En el tema de hacer propuestas, por ejemplo, de democracia. La institucionalidad es importantísimo para poder atraer la inversión que se necesita tanto local, nacional como extranjera. Necesitamos confianza. Y la confianza se pierde, por ejemplo, cuando el Estado, que en general debería tener una actividad subsidiaria en la economía, hace un concurso, una concesión para entregar lotes a Petroperú, y Petro no hace una propuesta transparente que permita la competencia de los demás sectores. Un sector importantísimo para generar crecimiento es el sector energía. Pero ¿qué confianza tienen los inversionistas privados cuando el Estado tiene estas actitudes poco transparentes? El tema de la institucionalidad democrática es fundamental. No puede haber una confianza cuando no se respeta la institucionalidad. Sí. Entonces, hemos visto ahorita temas recientes respecto a la institucionalidad y es preocupante porque si se hace una vez, se puede hacer otra y otra. ¿Y cuál es la confianza para el inversionista que ve el Perú a un largo plazo? No sé, señor Salazar, si ustedes también tienen una propuesta vinculada a estos temas. Lo que nosotros decimos es que desde los años 90 cometimos un grave error al golpear mucho a los partidos políticos. Y creo que ahí empezó todo lo que hoy estamos viviendo. Los partidos políticos han perdido institucionalidad. Hoy no tenemos partidos políticos formados. Hoy los líderes políticos no se forman en escuelas políticas como antes eran los partidos políticos. Hoy uno habla con un partido político y no sabe qué tendencia tiene, no sabe cómo piensa. Los nombres de los partidos políticos evocan más a una barra deportiva que a un nombre de partido político. Si no recuperamos la institucionalidad de los partidos políticos, yo veo muy difícil el cambio hacia el futuro de nuestra clase política peruana. Sí necesitamos fortalecer a los partidos políticos, hablar nuevamente de las elecciones primarias, hablarles de un ideario que pueda reflejar un pensamiento y saber hacia dónde va ese partido político. Creo que necesitamos trabajar mucho en ese tema, ¿no? La reforma política es fundamental por ahora. Claro, y para los que nos ven, este es un tema que siempre vuelve a la mesa, la reforma política, en fin, pero no hemos tenido la capacidad de concretar, ¿no? Y ahí, no sé, señor Pérez, y también ADEX, que dicho sepas es un gremio vinculado con el comercio exterior, pero yo hoy día escuchaba otro representante que mencionaba que otra vez es necesario, incluso para ese tipo de actividades más sofisticadas, que haya predictibilidad en el país, porque si las reglas cambian con tanta facilidad, de verdad que nadie va a venir acá a invertir. Imposible. Yo concuerdo con Jesús y Rosa plenamente, ¿no? El tema de la institucionalidad y los partidos políticos que lo iba a mencionar. Y lo que tú dijiste, la política y la economía son dos caras de la misma moneda. Es imposible separar esto. Los políticos deciden. Hay un libro muy famoso que se llama ¿Por qué caen las naciones?, ¿no? Y ahí habla de instituciones inclusivas y habla de instituciones extractivas. Eso es lo que está pasando en el Perú, ¿no? Tenemos muchas instituciones extractivas que no permiten que esto llegue a la mayoría de la población. Ahora, el Congreso realmente da mucho que desear, ¿no? Y eso viene de la formación de los partidos políticos. Creo que cada congresista busca el beneficio propio, y lo que hablamos hace un momento era el tema de que tiene que haber reelección. Y no porque nosotros querramos, tengamos algo ahí, pero los políticos se forman, necesitan aprender.
¿no? Cero. Nosotros somos presidentes y hemos aprendido a lidiar y muchas cosas nuevas y se necesita tiempo. Entonces, si voy a estar solo 5 años, voy a ver las medidas de corto plazo. Y como mencionaba Jesús claramente en la reunión que hemos tenido hace un momento, el cortoplacismo es el norte de este país y eso no se puede permitir de ninguna manera más. Y lamentablemente esa reforma política ¿en manos de quién está? Del El Congreso. propio Congreso, que tiene políticos que no quieren reformar para seguir en el mismo sistema en el que estamos. Estamos en un círculo vicioso, pero yo creo que se está generando una conciencia nueva a nivel país. Yo lo siento cuando voy a regiones, cuando hablo con los dirigentes de las cámaras de comercio regionales, cuando hablo con los emprendedores, aquí mismo con nosotros, los gremios nacionales. Entendemos que hoy el sector empresarial está tomando más acción en la vida política, está opinando sobre política pública, lo que antes no pasaba. Antes creíamos los empresarios que con pagar nuestros tributos estábamos cumpliendo con nuestra labor cívico, nacional y ya estábamos colaborando. Hoy entendemos que el empresariado no puede mantenerse al margen del sistema político. Necesitamos opinar y tener una vida más activa. Y qué bien que sea crítico, señor Salazar, porque en efecto, para la opinión pública también había un divorcio entre el mundo empresarial, el tejido empresarial y lo que pasaba en el tema político, entendido como justamente el ejercicio del poder, no por los que nos están gobernando, sino por la propia gente, ¿no? Entonces, en verdad es bien importante esa autocrítica y decirles a ustedes también que enhorabuena que estas propuestas estén allí y ojalá que podamos también darles más espacio. Sí, señor. Quisiera agregar un último tema. Nos ve acá nosotros 3 sentados. Nosotros pertenecemos a la Unión de Gremios, que se creó precisamente como un contrapeso a estas medidas populistas, digamos, que podían salir del Congreso o del propio Ejecutivo. Entonces, los empresarios sí estamos decididos a incursionar en política, digamos, políticas de Estado, y nos tiene que escuchar. La recaudación del Estado, más del 50% de la recaudación del Estado la pagamos nosotros. Tenemos todo el derecho a que se nos escuche y a implementar lo que creemos necesario para el bien y desarrollo del país, ¿no? Así es, perfecto. Una última reflexión Sí, yo para sí cerrar. quería, Maite, aprovechar este espacio que agradezco para comentarles que la próxima semana en Nueva York se va a llevar el Summit de Sostenibilidad e Inversiones. Como ustedes saben, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico está presidida por Perú, en este caso le toca a la Cámara de Comercio, y la idea es presentarle al mundo este cambio y esta actitud que han tomado los empresarios sobre todo lo que es inversiones sostenibles. Y en la Plaza de Nueva York, donde ya se están presentando financiamientos verdes, etcétera, presentarle al mundo lo que tenemos nosotros que ofrecer, porque el Perú no puede parar y el Perú sigue siendo una plaza importante. Esto que conversamos no solamente se hace con un afán crítico, sino de mejora, porque el Perú tiene las condiciones para seguir creciendo y nosotros como empresarios, y eso es importantísimo, hemos tomado ya el liderazgo en materia política, lo que era inconcebible. No te estoy diciendo 20 años atrás, te estoy diciendo 3 años atrás, 2 años atrás, y estamos dispuestos como ciudadanos a colaborar en la creación de un país más justo y equitativo para todos los peruanos. Exactamente. Y bueno, y una reflexión final, sí, Maite. Los políticos o la clase política en el país nos han acostumbrado a un cortoplacista. No salimos más allá del horizonte temporal de lo que dura la gestión de un gobierno, llámese local, regional o nacional. No tenemos una visión de desarrollo país. Nadie en este país puede decirnos dónde va a estar el Perú en el 2050. Nadie puede saber cuál es la ruta de crecimiento sostenida del Perú. Creo que llegó la hora, Maite, en que los peruanos definamos esa ruta de crecimiento. Tomemos la decisión de crecer de manera sostenible, por supuesto, pero con una ruta clara en la que todos, Congreso, Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales, tengamos clara la ruta de crecimiento. Yo creo que es hora de construir esa gran visión país hacia el 2050. Está estupendo. Bueno, y con esa reflexión nos vamos a quedar. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los gremios que representan. Y bueno, con todos ustedes que nos están mirando, pedirles que nos sigan acompañando. Después del corte tenemos más cosas interesantes. Esto es Diálogo Abierto.
vamos a hablar de un término que seguramente no es muy común. Vamos a hablar de la identidad nacional. Común, digo, en estos espacios, a veces uno los toca siempre cuando, por ejemplo, es 28 de julio, fiestas patrias, ahí hablamos de identidad nacional, de arraigo, pero ¿qué significa exactamente eso? Estamos con el presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal, el señor Martín de Acevedo García, para hablar de este tema que no necesariamente está vinculado con los temas municipales, pero que sí es interesante explorar. Buenas noches, señor de Acevedo. Y coméntenos qué significa exactamente estos asuntos de identidad nacional o de arraigo en un contexto en el que hay que decir las cosas, la crisis económica, política, ha implicado que mucha gente cuestione justamente cuál es su vínculo con el Perú, ¿no? Que no es un solo país, sino que incluso hay varias identidades, hay varios países, hay incluso hasta movimientos que se quieren apartar de lo que es una unidad. No sé cómo entendemos en ese contexto estas dos palabras, identidad y arraigo. De forma muy sencilla, Maite. En el 2021, el Tribunal Constitucional tuvo una gran iniciativa de generar este libro, donde varios librepensadores como nosotros planteábamos temas. Y en ese momento, porque me venía dando muchísimos años vuelta en la cabeza, nos referimos nosotros al sentido de pertenencia versus el hecho de escuchar frecuente, coloquial, sistemáticamente, recurrentemente y hasta despectivamente referirnos a nuestro país, el Perú, como este país o este país o este país, y no decir o acostumbrarnos a decir nuestro país, sea en el gobierno nacional, en el gobierno regional o en el gobierno local, como referían tus invitados anteriores, es nuestro país en principio. Pero eso ocurre inconscientemente, subconscientemente, te decía, porque no hemos logrado desarrollar muy bien el sentido de pertenencia, es decir, saber que este país, nuestro país, el Perú, nos pertenece a todos. Y en cada una de sus partes y en cada uno de sus logros, inclusive como ayer en el deporte, antes de el sinsabor de la derrota, sentirlo siempre cerca de nosotros, bastante bien arraigado, como sostienes tú, pero eso se cultiva y se desarrolla, como conversábamos off the record. ¿Por qué? Porque te nace a partir de que tienes arraigo con tu familia, arraigo con tu terruño, arraigo con lo que has vivido en tu niñez, en tu juventud e inclusive en la adultez. Finalmente, sea donde quiera que te hayas encontrado en el Perú, y con mayor razón cuando emocionalmente, estando en otra parte, escuchas una canción o ves nuestro símbolo, ¿no? O sea, me pasó, por ejemplo, en julio que vi pasar un carro raudamente y tenía una bandera peruana, y es que estábamos en fiestas patrias acá, yo estaba en el extranjero y me emocionó eso, ¿no? Esa sensación te debe nacer siempre espontáneamente cuando lo has desarrollado. Exacto, pero como decía al comienzo, eso no quita que hoy tengamos un contexto en el que, por ejemplo, aparecen los reclamos legítimos de que en el Perú hay distintas identidades, que hay distintas procedencias, incluso muchos hablan de varios países en un Perú, ¿no es cierto? Entonces, en ese escenario, ¿cómo podemos justamente desarrollar ese arraigo, ¿no? Que, como digo, a veces cuestiona justamente esa una unicidad que tiene el país, ¿no? ¿Cuál es la respuesta moderna o eventualmente más creativa a esas demandas? Maite, para ello habría que recordar o tratar de encontrar dónde se inició todo esto. Aproximadamente nosotros planteamos en la hipótesis hace 200 años o hace 500 años. Casi da lo mismo porque estamos hablando de la vida republicana y su desarrollo, o desde antes con la conquista, de la forma como nos fueron tratando en la conquista, y luego en la vida republicana, como ya todos nosotros mismos, los peruanos, nos hemos desarrollado respecto de lo que íbamos logrando y consiguiendo para nosotros mismos. Entonces, me explico, se comenzó a desarrollar el país de una manera bastante bidimensional, podríamos decir, ¿no? O sea, tener y sentir casi en la práctica como si tuviéramos dos países dentro de un mismo territorio. Y eso se fue acentuando con la centralización y con la migración de las provincias a Lima. Somos en estos momentos aquí en Lima 13 millones de peruanos, de los cuales el 92.8% somos de provincias. Yo, por ejemplo, soy de Iquitos, ya tengo más de 30 años viviendo acá, y eso ha ido increciendo
desde la década del 40 del siglo pasado, en los 80 del siglo pasado, pero se ha desarrollado, se ha incrementado exponencialmente en los primeros años y las 2 primeras décadas de este siglo ya, respecto de Lima y las provincias. Por eso es que los reclamos, la fuerza con que estas marchan en el norte, en el sur, contra Lima, y vamos a tomar Lima, y todo eso se siente, como tú mismo lo acabas de preguntar, pero no se explica en qué momento empezó, y resulta que algo nos han hecho, que nos han terminado por dividir y no sentirnos en un mismo país, en un solo país, en nuestro país, con el sentido del arraigo de lo que tenemos. Y resulta aleccionador y triste a la vez ir al extranjero y, por ejemplo, corroborar en Medellín que el sistema nacional, el sistema integrado del transporte, el colombiano, el de Medellín, claro, lo cuida con muchísimo cariño, porque le ha costado 25 años desterrarse de haber sido considerado una ciudad del narcotráfico y del más grande capo de la droga, a tener ahora un sistema integrado del transporte. Ojalá que a eso propenda Lima, que está cerca de integrar su transporte, y que en efecto se cuide como lo cuida Colombia o Curitiba en Brasil. Claro. Ahora, ustedes que han estudiado y han hecho este libro, ¿cómo logramos entonces justamente armonizar esas distintas identidades, estas procedencias en un discurso en donde todos sintamos que nos pertenece el Perú, ¿no? Que hoy día ya casi creo que es un gran reto. ¿A qué evidencias han llegado o cuál es el marco jurídico eventualmente que tenemos que propender para que todos sintamos que somos lo mismo, respetando obviamente las procedencias? Claro, y las diferencias y particularidades entre uno y otro. A partir de que entendamos que finalmente tenemos un proyecto, llamémosle el Proyecto Perú, porque es nuestro país, y la idea es eso, ¿no? Comenzar a tratarlo como nuestro país y comenzar a sentir desde siempre el sentido de la pertenencia y las soluciones que nuestro país necesita. Los señores esbozaban algunas, yo voy a decir otras, que en el 2021, cuando se hizo el libro, estaban dando vueltas en la cabeza de todo el mundo, ¿no? En el Perú. El tema del control de la salud y del COVID, la reactivación económica, la educación y la salud en el sentido ya cotidiano vinculado a la recuperación económica. Pero ahora se tienen que haber agregado de un tiempo a esta parte, desde el 2017 más exactamente a esta parte, el tema de la delincuencia, y comenzar a contrarrestarla de cada uno desde su rincón y desde su perspectiva y desde su objetivo, tratar de acabar con ella. Y el otro tema es del tránsito y la vialidad. Todo eso es violencia. Finalmente todo eso vincula con la seguridad ciudadana. Si alguien está manejando, te puede haber pasado a ti, y ves que de pronto por cualquier lado se meten 3, 4, 5 motociclistas en motos lineales. Esos señores no están respetando las reglas de tránsito y están generando violencia, porque a partir de ahí generan una mala praxis, una contracultura, y termina en algunos casos pues haciendo que el ómnibus vaya y se estrelle contra un paradero y arrase con los peruanos que están ahí esperando su ómnibus para ir a su trabajo, por ejemplo. Entonces, claro, en esos detalles hay que entrar, y hay que recalcar de que el tránsito y la vialidad vienen a ser un problema que se agrega a esos 4 ejes que decíamos nosotros el 2021, que debe caminar a una solución cogido del sentido de pertenencia y de que sabemos que el Perú es nuestro país, no este país. Exactamente, y el nuestro país tiene que ver con cosas concretas desde el lado de la ciudadanía, algo que en verdad pues también no se valora mucho, pero por ejemplo el pago de los impuestos tiene que estar vinculado con una devolución que tiene que ver, por ejemplo, con lo que usted indica, ¿no? Buenos servicios de transporte, un buen servicio público, funcionarios de calidad, cosas que lamentablemente no vemos. Entonces a veces esa situación, esa brecha que hay entre lo que uno aspira, lo que finalmente le devuelve el país, también genera esta suerte pues de desarraigo, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede solucionar esos problemas, digamos, en pleno siglo XXI, señor de Acevedo, a través de una invocación a elementos probablemente más solidarios o eventualmente vinculados también a otros elementos más culturales? A partir de que se debe ir proponiendo a la clase dirigente y a la clase política de nuestro país estos problemas y la forma como deben ser solucionados los mismos, ¿no? Por ejemplo, partiendo nada más, como decíamos hace un momento, del artículo 52 de la Constitución, norma sobre la nacionalidad,
pero no es suficiente ser peruano de nacimiento o de padre o madre peruanos, sino en efecto cuando estás aquí, contribuir a que tu clase dirigente, por ejemplo, tenga una buena reforma electoral que hace mucho tiempo necesita para no tener la misma clase dirigente y política século seculorum, por siempre, siendo elegida, porque nada conseguiremos si si no se cambian las reglas y nos vamos, por ejemplo, a elecciones adelantadas, a un proceso electoral adelantado, porque con las mismas reglas va a seguir saliendo las mismas dirigencias de los mismos partidos políticos endebles, como dijeron tus invitados anteriores, y de la misma clase política y dirigente que hoy en día tiene acusaciones verdaderamente terribles, por decirlo de una palabra bastante bien sencilla y entendible. Y esa clase dirigente tiene que tomar conciencia a partir de que, en efecto, hay personas como la Sociedad Nacional de Industria y sus dirigentes y los gremios o la sociedad civil misma que está proponiendo cosas y que deben ser recogidas en alguna parte del país, ojalá, como bien ya lo han dicho el Premier y la Presidenta, en efecto recojan estos, coordinen con el Congreso, se saquen estas normas y de una vez por todas comencemos a solucionar lo que a todos los días y en cada esquina nos desangra: la seguridad ciudadana y la anomia en el transporte y la vialidad. Solucionar esos problemas en buena hora, que el Premier y la Presidenta ya le han pedido al Congreso las facultades legislativas, y en ese camino el Congreso maduramente también diga, en efecto, hay que trabajar estos dos problemas y hay que salir adelante, y a partir de ahí se va a ir tejiendo una banderita que se va a llamar nuestro país y el arraigo con él, y saber que es el Perú desde cualquiera de los rincones en que te encuentres. Y para cerrar, creo que la forma más clara de sentir nuestro país es cuando vemos nuestra posición en el mundo, ¿no? Ahí también hay una banderita que se ha ido moviendo muy bien sobre ese tema. ¿Cómo podemos cerrar? O sea, la identidad también se construye respecto de con quién nos comparemos, ¿no? Exactamente, exacta y correctamente, ¿no? Nosotros decíamos hace un momento, por ejemplo, en el caso de Curitiba, cuán perfecto funciona el gobierno local ahí en esa ciudad. Y te puedes comparar para traer cosas positivas y ver que en efecto tu banderita se va moviendo en el sentido que tú dices y que tú lo sientes, y traes eso para que en tu patria, en tu país, en nuestro país, ese tipo de desarrollos comiencen a tomar cuerpo, comience a cuidarse el sistema integrado del transporte que algún día debemos tener totalmente concluido, y que se comience a cuidar cada una de las partes de nuestro país, impidiendo de que alguien lo destruya o lo pueda minar. Y entonces, a partir de ahí, se construirá una nueva generación con la juventud que viene de atrás, haciéndole notar que es nuestro país, el Perú, y el sentido de la pertenencia está ahí. Es cuestión de que subjetivamente tú te propongas y asumas de que, en efecto, cada uno de los rincones del país y lo que éste logre y lo que cada uno de nosotros logre forma parte de nuestro Perú. Así es, exactamente. Le quiero agradecer mucho por este diálogo tan interesante. No hablamos con mucha frecuencia de lo que nos hace parte de una nación, que es justamente eso de la identidad y sobre todo lo que nos arraiga, lo que nos ata a este suelo maravilloso que nos ha visto nacer. Muchas gracias por esta charla, señor de Acevedo, y estamos llegando al final con todos ustedes. Como siempre, compartimos imágenes curiosas, positivas o sorprendentes como esto. Esto es la pantalla de cine más grande del mundo, que mide 15.000 metros cuadrados, imagínense, es alucinante. Ahí vemos a la gente que está en este evento, y es como si en verdad fuese una suerte de domo, una cosa que cubre a las personas, y es gigantesco. Estamos viendo un animal que es obviamente un elefante, pero con ese tamaño parece un mamut. Es increíble. Esto se ha producido justamente esto me parece que es en México. Es enorme y es alucinante. Miren, en los Estados Unidos es este evento. Como digo, es un elefante, pero ya parece un mamut por el tamaño que estamos viendo. Esto es la tecnología, y seguramente este tipo de pantallas de cine van a tener usos muy interesantes, no solamente desde el divertimento, sino, ¿por qué no?, también desde la educación. Y con esto les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Compartir este programa, como siempre, por las redes sociales es una buena práctica, y si les ha gustado, le dan un like. Nos vemos hasta mañana.